Muy buenas gente, soy su amiga Lobo Astral y hoy toca hablar de el Germa 66, su posible origen y crítica en One Piece, ¿no? Retomando preceptos de la vieja Alemania y el proyecto del super soldado y la ideología de una raza perfecta, ¿no? Que bueno, sabemos que no existe en ese sentido. Y bueno, primero hay que hablar un poquito de las referencias obvias que Oda ha dado en la obra, desde los paneles que ha dibujado con una clara inspiración en ciertas fotografías de la vida real que fueron tomadas en esta vieja Alemania del nacionalsocialismo. Por ejemplo, en estos dos paneles podemos ver pues la clara referencia, ¿no? a la fotografía, en donde se puede observar una águila imperial que, bueno, en el caso de la vida real hacía referencia al antiguo imperio alemán, pero en el caso de One Piece también hace referencia al imperio del Germa, ¿no? También hay ciertas referencias más obvias, como el hecho de que estamos hablando de un Germa, que bueno, en inglés ustedes sabrán que Germany o German es para referirse a Alemania o alemán o alemana. O la otra cosa que podría ser es el número 66 en el caso del Germa, y en el caso de la vida real el número 88, que hacían referencia en el caso de la vida real a un saludo al líder de aquel movimiento de aquella época, ¿no? Ustedes sabrán bien de quién se trata y pues bueno, evitaremos por obvias razones decir su nombre para evitar la censura. Bueno, también hacemos la referencia a que la bandera del Germa claramente tiene cierto parecido con antiguas banderas de aquella época de Alemania, ¿no? Son parecidos bastante claros, son referencias bastante obvias a este movimiento, ¿no? Aunque se nos ha dicho, por ejemplo, que la estructura arquitectónica del Germa tiene más una referencia a los castillos franceses, como se menciona en el One Piece Rurubu, el hecho de que Oda haya plasmado otro tipo de ideologías dentro de la obra, como sería esta, pues bueno, es una crítica más que una curiosidad, porque nos refleja tres puntos principales acerca de un problema que existe, de una ideología que existe en este sentido, ¿no? Y que se retoman a partir de estos movimientos. El primero de ellos es, bueno, la crítica a la eugenesia, el segundo de ellos es el supersoldado, la idea de un supersoldado, y la tercera es la preconcepción de una raza perfecta. Si entramos directo de lleno primero con esta ideología de la eugenesia, tenemos que llegar a su origen. En inicio, la eugenesia fue definida por Francis Galton en el 1883, y utilizó este término que recapituló por primera vez en su libro Inquiries into Human Faculty, como un término que utilizaba para designar la ciencia que permitiría modificar, mejorar los rasgos hereditarios en la especie humana, ¿no? Tal como podría ser hoy en día la selección de genes deseados que sean transmitidos a la siguiente generación, y la eliminación de genes que no son deseados. En este sentido, la eugenesia es retomada por Oda con la idea del supersoldado en el Germa, específicamente con Yuch. ¿Por qué? Porque Bismuth Yuch buscaba esta creación del supersoldado en esta ideología de perfección, de un soldado perfecto, al insertar genes que él asociaba con los genes perfectos y deseados para un soldado, ¿no? Resistencia en batalla, regeneración, exoesqueleto, velocidad. Y por otro lado buscaba eliminar los genes imperfectos, que para él serían los genes inútiles, como podría ser aquellos asociados a los sentimientos. Es una idea claramente de una corriente eugenésica, pero es una idea difícil de asimilar, en el sentido de que en principio no hay genes imperfectos o genes perfectos, porque en principio no existe la perfección en la ideología filosófica ni científica, y tampoco pues bueno, si no existen genes perfectos no puedes llegar a la ideología de un humano perfecto. Estos seres perfectos, humanos definitivos, que Oda ya ha retomado no solo con el Genroman, sino también con los serafines en el caso de Vegapunk, son contradictorios, ¿no? Desde su simple existencia, porque la perfección no existe, ¿no? Y además, aunque los genes claramente son parte de nosotros y definen parte de nuestra personalidad, no son literalmente nosotros mismos, no somos más allá que genes. Los genes no nos esclavizan a hacer algo específicamente.
Se puede ver esto en que es una crítica a la creación de seres perfectos, entre comillas, ¿no? Porque en aquel entonces Alemania utilizaba de bandera esta ideología en su movimiento, ¿no? En la población, en su propia población, buscaba la selección de rasgos en las nuevas generaciones, ¿no? Rasgos deseados como quizás una altura específica, un tipo de cabello, un tipo de color de piel o de ojos, y se buscaba eliminar aquellas características no deseadas, quizás una capacidad diferente o cierto tipo de rasgos que no les eran para ellos perfectos. Pero claro, volvemos a lo mismo de qué es perfección, ¿no? Un ejemplo de ello es el proyecto Lebensborn, que buscaba la creación de hombres y mujeres superiores, entre comillas, con cualidades militares sobresalientes, ¿no? Que pudieran entrar en batalla en cualquier momento. De cierta manera, un tipo de super soldado que pudiera dominar sobre aquellos que no eran elegidos o que no eran aquellos que tuvieran la predisposición para tener estos rasgos. Judge, Vegapunk, incluso Queen abordan también esta idea de la preconcepción de la perfección en un arma perfecta humanoide o en el caso de un super soldado, ¿no? En el caso de Vegapunk lo aborda desde los serafines y desde los pacifistas, PX. El pacifista PX como un prototipo de lo que él buscaba como una arma perfecta, un humano superior, y en el caso del pacifista serafín es la culminación de su proyecto, en el cual no utiliza directamente un embrión, sino que literalmente toma los genes que él desea de los seres vivos que él elige. En este caso podemos ver que más allá de solamente humanos, utilizó Shinkibukais, literalmente, humanos con ciertas capacidades que él consideraba perfectas, y les añadió aparte capacidades de frutas del diablo, ¿no? Que son otros seres vivos que, bueno, en este caso él consideraba que serían las adecuadas para llevar a la perfección a ese ser que estaba creando. Pero pues bueno, eso le agregaríamos también esta sangre que estaba relacionada con los Lunaria, y pues obtuvimos este tipo de resultados, como los humanos perfectos para Vegapunk. Humanos que no serían quizá los perfectos para Judge, porque en el sentido él buscaba que su propio linaje fuera modificado genéticamente, o sea, el embrión de su propio linaje fuera modificado genéticamente, se le metieran y se sacaran los genes para crear este humano definitivo, como fue Sanji o como fueron sus hermanos, ¿no? Jonji, Chiji y Niji, y en el caso de Reiyu, que terminó teniendo una modificación posterior. En el caso de Queen, lo tenemos desde esta ideología de los cyborgs, de utilizarlos como una manera de llevar a la perfección ese humano que existía inicialmente, ¿no? Pero, pues bueno, estas ideologías de perfección que Oda los ha planteado son diferentes, y también, pues bueno, al fin no llegan a la idea de perfección, porque por ejemplo la perfección no existe, simplemente son diferentes tipos de resultantes de experimentos de humanos que han llevado a tener diferentes humanos con capacidades distintas. De hecho, el dilema de Sanji representa mucho esto en cuanto al conflicto existencial, psicológico y fisiológico que significa tener genes de otras especies en tu cuerpo o de otros seres vivos, ¿no? Al fin y al cabo, los genes sí determinan parte de lo que somos, ciertas características, pero no nos definen al fin y al cabo como seres orgánicos, ¿no? Más allá de que el gen te dé cierto tipo de características fisiológicas o físicas en batalla o en la vida común y corriente, realmente lo que deberíamos plantearnos es que somos el conjunto de los genes, el genotipo, el medio ambiente y las experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces eso explicaría mucho también por qué Sanji ha aprendido más genes que sus hermanos, porque ha tenido un diferente ambiente, diferentes experiencias que lo han llevado a que se exprese de diferente manera en su cuerpo estos genes que ya tenía, entre comillas, dormidos, ¿no? Hibernando. Y muchas veces este tipo de interacción, o sea, Sanji viene a representar, a romper esta barrera, que nos dice que
son lo que realmente nos hace, ¿no? O sea, somos genes, sí, pero los genes que hemos desarrollado en un ambiente, con ciertas experiencias y que nos han llevado a ser quienes somos, ¿no? Más allá de que genes, hablamos de las voluntades que tenemos, de los sueños, de las iniciativas, de nuestros objetivos. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, los invito, como ya saben, a visitar la biblioteca de Nico Robin si quieren tener algún un poco más de información, especialmente el texto de Eugenesia, Genética y Bioética, Conexiones históricas y vínculos actuales. Es un texto bastante amplio en este sentido sobre la temática y que bueno, nos ayuda también a profundizar un poco más sobre el tema. Y bueno, Nakama, sin más, les agradezco. Por favor, no olviden dejarle su like a este video, me anima mucho hacer el contenido, compartir y suscribirse al canal, porque siempre ayuda a tener sus suscripciones y su apoyo para continuar haciendo el contenido. Y bueno, Nakama, sin más, me despido y nos vemos.